Estamos en mesa de análisis político este martes 2 de agosto de 2016. Estamos con Fernanda Boidi, Federico Irazábal, Daniel Buquet y por teléfono Romeo Pérez. Este sábado se cumplieron 100 años de los primeros comicios que se desarrollaron en nuestro país con todas las garantías electorales. 30 de julio de 1916. El 30 de julio de 1916 se eligió con voto universal y secreto masculino a una convención nacional constituyente que se encargaría de modificar la primera carta, la Constitución de 1830. Esta instancia, que para muchos sentó las bases democráticas del Uruguay moderno, marcan algunos análisis, una derrota para una de las fuerzas políticas más exitosas de la historia uruguaya, el vallismo, que pretendía instalar un gobierno colegiado de 9 miembros que en los hechos complicaba las chances del Partido Nacional de llegar al poder. Pero este apunte ya es un disparador de la polémica, porque supongo que hay lecturas distintas que pueden hacerse de los mismos hechos. ¿Quién empieza? Hace ya varias semanas que en estas mesas amagaba este tema. Bueno, ahora hemos pasado por el aniversario, así que vamos a fondo. Tengo un apunte personal al respecto y bastante vinculado a lo afectivo. Yo soy licenciado en Sociología. Perdóname, no sabía. Pero siempre sostengo Me que esta es trajeron una mesa. engañado. Siempre sostengo que esta es una mesa de politólogos y no de cientistas políticos, por tanto, tengo derecho a estar acá. Pero aunque a vos no te guste. Además, le hemos cambiado el nombre con el correr del tiempo, ¿no? Es mesa de análisis político. Pero tengo que decir que buena parte de mi vuelco hacia lo que es la ciencia política como opción profesional y no la sociología tiene que ver justamente con algunos trabajos de algunas personas de las que están acá y otras de las que iba a estar y no está, que justamente son Romeos, es Daniel Buquet y es Daniel Chaschetti. Yo estaba preparando en ese momento un trabajo para el término casi de la carrera, no era la memoria de grado, pero luego la memoria de grado se transformó en una crítica o en una revisión de algunas posiciones que había sostenido Daniel y otros colegas, Felipe Monestier, y acerca de la fraccionalización de los partidos políticos, pero todo empieza con la lectura de un artículo de Romeo Pérez sobre el edicto perpetuo y esa cuestión de esa vigencia constitucional o de algunas cuestiones plasmadas en la Constitución que se mantuvieron a lo largo del siglo XX a pesar de las sucesivas reformas, y tiene como un inicio en esta reforma constitucional o en esta Constitución del año 18 que de alguna manera estableció algunas bases que luego se mantuvieron, como el del voto universal o el intento de voto universal, en este caso solo para hombres que además no fueran soldados, pero que eliminaba aquellas restricciones que tenían que ver con los analfabetos, con las personas que estuvieran a sueldo, etcétera, y que de alguna manera implicó como un avance y el nacimiento, no solo a nivel semántico, de la República Oriental del Uruguay. También es la reforma que posibilita o cambia el nombre de Estado Oriental a República Oriental del Uruguay, marcando un rasgo muy característico que venía en consonancia con las reformas de José Valle y Ordóñez, que lo citábamos en la primera parte. Pero ahí tú ya avanzaste hacia la reforma, la que terminó discutiéndose y aprobándose, digamos, en la Convención Nacional Constituyente. Pero en realidad ahora lo que se ha estado evocando, lo que se evocó este sábado, son los 100 años de la elección de la Asamblea Constituyente. La elección misma fue un acontecimiento. Romeo, tú participaste el viernes pasado en el acto que el Partido Nacional organizó para discutir esta fecha en el Paraninfo de la Universidad. ¿Qué decís sobre la votación en sí misma, aquella de hace 100 años? Bien. Están muy ligados tres fenómenos, ¿no? Por supuesto, el de la elección misma, la composición y la tarea que tuvo la Convención Nacional Constituyente y todo el proceso de negociación interpartidaria, que fue muy arduo, que permitió someter a plebiscito la magnífica obra que va a realizar la Convención Nacional Constituyente. Coincido con lo que acaba de señalar Federico en cuanto que allí se constituye lo que luego se va a trasladar como edicto perpetuo a las distintas cartas constitucionales. Pero ciñéndonos, Emiliano, al aniversario que se cumplió ahora el 30 de julio, el significado me parece que
principal lo dabas en la introducción y bueno, fue lo que se subrayó respecto de la votación del 30 de julio de 1916 en el acto del viernes pasado a que aludías. Claro, pero lugar, ¿sabes qué pasa? Sí. Tengo la impresión de que los oyentes hoy, sobre todo los más jóvenes, dan por asumidas una serie de garantías del sufragio que hoy usufructuamos, y resulta que en aquella época no eran nada obvias. Sería bueno, por eso mismo, ubicarlas en su contexto, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Lo que debería subrayarse es, en primer lugar, el hecho de que la ley que reguló la elección de constituyentes proveyó por primera vez en la historia política del Uruguay el conjunto de las garantías básicas del sufragio y de las elecciones, o sea, el voto secreto, una representación no estrictamente proporcional, pero cercana a ello, a la representación proporcional, y la fiscalización por control recíproco entre todas las alternativas partidarias. Y en segundo lugar, bueno, dadas esas garantías, lo que fue la respuesta del cuerpo electoral, que se marca, en primer lugar, por el número de participantes, o sea, el número de quienes habilitados efectivamente votan. Ese porcentaje o ese número va a triplicar los máximos de la participación electoral anterior. O sea, dadas las garantías, la gente lo toma en cuenta y concurre como nunca había concurrido, pega un salto la intervención en los comicios. Y en segundo lugar, bueno, los resultados que sorprendieron mucho en aquel momento, porque es derrotada la fuerza de gobierno, que además venía gobernando ya de cerca de 15 años atrás, y que bueno, por consiguiente gozaba de una serie de ventajas clientelísticas, etcétera. Fernando. Y bueno, sin embargo, el resultado favoreció a un partido de oposición, al Partido Nacional, y votaron bien, aunque muy por debajo del voto colegialista, los disidentes dentro de los que se habían separado del vallismo dentro del Partido Colorado. Yo quería hacer dos puntualizaciones respecto de este tema, ¿no? Uno es un poco el contexto sobre el que vos reclamabas nos expidiéramos ahora. Bueno, se llega a esta reforma también a esta propuesta de reforma por parte de Valle tras una crisis económica muy fuerte, ¿no? Y algunos reportes de época, algunos reportes históricos hablan, bueno, esta cosa de bomba de humo, ¿no? Vengamos con una propuesta muy provocativa para distraer a las masas de esta crisis que es realmente pesada. Bueno, esto parece como una cosa recurrente, no solo en la historia del Uruguay, sino de América Latina toda, ¿no? Y estoy pensando en concreto en las propuestas de reforma constitucional que 2x3 vuelven a aparecer hoy en en día, ¿no? Ese era decir que el Frente Amplio está haciendo maniobras de distracción con esas ideas de reforma constitucional. Por lo menos, bueno, el Frente Amplio está haciendo vallismo, ¿no? Uno de mis analistas políticos favoritos habla de esto, ¿no? De que hay mucho, tal vez demasiado vallismo en muchas de las prácticas del Frente Amplio. La otra puntualización que quería hacer, que va en línea de lo que dice Romeo, es citar una columna de Fito Garcés, salió la semana pasada en El Observador, que se llama Un siglo de poliarquía. La poliarquía es un concepto acuñado por Robert Dahl, un politólogo muy conocido, y esencialmente el planteo de Dahl es bueno, la democracia es un ideal, ¿sí? La democracia como tal, como término ideal, no existe. Lo más cerca que podemos estar, en términos concretos de eso, es la poliarquía. ¿Qué es la poliarquía? Bueno, la poliarquía es el sistema político en el cual existe, muy grosso modo, participación y oposición. Y esto es lo que se logra con la elección del 16, ¿sí? Se logra que la oposición tenga mínimas garantías para poder competir en términos de más o menos igualdad con el poder de turno, y se logra a través del voto universal, masculino, pero voto universal para el momento. Y secreto.
la participación sin demasiadas trabas para ello. Entonces es muy rudimentaria en ese momento, pero era lo más cercano a la poliarquía que se establecía. ¿Cómo se votaba hasta ese momento? Se votaba de viva voz o anotando en un papel los nombres de los candidatos. El voto no era secreto. Es interesante repasar las discusiones de aquella época porque había argumentos en contra del voto secreto, Sí, sí. ¿no? Luego. Valle incluso vuelve, después de esta derrota se decía que Valle iba a impulsar otra vez la anulación del voto secreto. Pero a ver, es bien importante y yo coincido con Fito, yo creo que nosotros legítimamente podemos decir que la democracia uruguaya cumple 100 años, porque obviamente la democracia no es algo que se inaugura, ¿no? Como se inaugura un edificio, y de hecho los edificios se inauguran, pero en realidad para construirlo hubo un proceso, no cayó del cielo. Entonces, Y muchas veces se inauguran y no están terminados. claro, el punto es, bueno, a ver, Como los estados. Claro. en Uruguay en ese momento no había una dictadura, había un gobierno constitucional. Había habido, digamos, dictaduras, había habido rebeliones, había habido todo un poco, había habido falta de respeto por derechos de la oposición, todo lo que se quiera, pero es más, Uruguay en ese momento ya venía con una continuidad institucional bastante importante para lo que era el siglo XIX uruguayo. Pero no era democrático, básicamente porque el factor clave de una democracia es la elección popular de los gobernantes, y eso no estaba ocurriendo en Uruguay. Elección popular con garantías. Y entonces la democracia se funda o se puede remitir como su origen, no solo al momento en el que hay una elección popular, libre y justa, como se suele decir en las categorizaciones, sino cuando el gobierno pierde. Fue aceptado, ese es el asunto. Porque vos imaginate, no sé, una dictadura, Paraguay, Somoza, hace elecciones, ponele que son libres y justas y gana Somoza. Saca el 110%. Bueno, no hay tiene que perder el gobierno para que uno pueda estar seguro. Bueno, ese caso de del que PRI hay- en México, que hay durante tantos claro, años, en México hubo reformas desde los 80 en adelante electorales, ¿no? Ahora, ¿cuándo hay democracia en México? ¿Cuándo todo el mundo está seguro que hay democracia en México? En el 2000, cuando el PRI perdió las elecciones, ¿no? Esta elección no era de gobierno, Pero bueno, que el vallismo perdiera una elección, no la perdió el Partido Colorado estrictamente. El tema es que el Partido Colorado estaba fuertemente dividido entre el vallismo y un sector más pequeño, pero muy importante. Y entonces, lo interesante es que ahí tenemos una elección como fundacional de la democracia, como podemos remitirnos a la del 84, la de noviembre del 84, en plena dictadura, bueno, en el final de la dictadura también, como la recuperación de la democracia. O el plebiscito del 80, que Este, marca un reconocimiento bueno. de un gobierno autoritario, fuertemente autoritario, que pierde y acepta el resultado. Sí, claro, pero nosotros no podemos decir que ahí recuperamos la democracia. No la recuperamos. Pero es que en ese proceso que vos decías de que los edificios empiezan por una construcción, es como un claro, primer paso. el proceso es largo. Pero además, ¿qué es importante? Que la derrota del gobierno, que en este caso no es que entrega el gobierno a la oposición para que se haga cargo del gobierno y empiece a funcionar la democracia como tal, en su esencia, sino que crea una correlación de fuerzas en la Asamblea Constituyente, y esto es lo que tiene de azar la historia, que es la que posibilita que haya un pacto donde se tomen en cuenta intereses diversos y contradictorios. Porque si no, no hubiera sido posible. Ese resultado es el que hace que luego la Constitución contenga de manera bastante armónica una serie de instrumentos que intentan balancear distintas visiones, y eso es lo que ha generado lo que yo llamaría path dependence en la evolución, la dependencia del camino, que es un enfoque. Ahora entendí la traducción. Es un enfoque de la ciencia política y de ciencias sociales en general. Cuando estudiamos los sistemas políticos en perspectiva histórica, pensamos que en muchos casos lo que ocurre en el presente está determinado, está restringido por algo que ocurrió en el pasado en una coyuntura crítica, ¿no? Ese es el enfoque, y yo creo que el caso uruguayo se explica muy bien, y mirar ese momento es entender lo que pasa ahora. Volvemos a Romeo.
Bueno, coincido, sí, con todo lo que acaba de señalarse, y simplemente subrayando esto último que mencionaba Daniel Buquet, el camino a la democracia tendría como primer paso un movimiento, un pronunciamiento del cuerpo electoral. Qué importante que el primer actor en la coyuntura en que nos acercamos a la democracia, en que logramos la poliarquía, el primer actor es el actor más numeroso, el compuesto de ciudadanos anónimos, el cuerpo electoral, que es el protagonista del 30 de julio de 1916. Uno de nuestros oyentes, Álvaro, manda fotos incluso y dice, todo eso fue gracias a los arabistas. ¿Cómo jugó ese factor en esta historia? Yo tenía un apunte a propósito de eso, ¿no? Tenía un... Jugó. A ver, Romeo, un primer detalle contigo, Romeo, y después seguimos con Fernanda. Sí. Eso se señaló en la época y hasta hoy, e incluso, digamos, en aproximaciones académicas, se ha resaltado. Saravia, el significado de su figura, el contenido de los levantamientos que llevaban de las proclamas que llevaban a sus levantamientos, fue influyente, por lo menos muy influyente hasta la elaboración de una nueva constitución, de la Constitución y de esa 1918. idea de frenar los despojos en los que estaba incurriendo el gobierno ballista, que incluso hizo correr a algunos propios colorados, ¿no? Otra vez, volviendo a la columna de Fito, hay una frase que me parece que resume el rol del Partido Nacional, digamos. La democracia en todas partes se debe más a la obstinación de la oposición que a la generosidad del gobierno, y Uruguay no es la excepción. Uh-huh. En ese contexto particular, me parece que es de justicia reconocer el rol de la oposición. Sí, yo para poner un poco en contexto lo que vos hablabas hoy de los jóvenes, ¿no? Que están muy alejados de esa idea. Recordemos que Valle y Ordóñez, o que la segunda revolución del Partido Nacional, la de 1904, empieza por un desconocimiento de Valle y Ordóñez del Pacto de la Cruz, que termina con el primer alzamiento, y que de alguna manera marcó en cierta forma la impronta hasta personal de lo que era la figura de Valle y Ordóñez. No es cualquier gobierno al que se le gana, en este caso, una consulta por una asamblea constitucional y lo acepta. Es un gobierno que había encabezado una guerra civil, que estaba en un claro proceso de expansión, de extensión de su dominio y de amplia fortaleza, golpeado sí por una crisis económica, pero que en definitiva había tenido una serie de derrotas, de victorias, militares muy fuertes sobre sus adversarios, y que de alguna manera marcan... Por eso los blancos festejan esta fecha. Marcan esa cancha, ¿no? Bueno, lo que no se ganó en el campo de batalla se ganó en lo institucional. Y la importancia de la oposición es doble. Primero, porque la democracia no la conceden los poderosos a los débiles, sino que la entregan cuando los opositores no son tan débiles, ¿no? Y muestran que los desafían. Pero la oposición tiene que después otra virtud, y es que tiene que bancarse los resultados. Porque la democracia se basa en eso. Podés ganar o perder, y si perdés te la bancás porque va a haber otra oportunidad. Uh-huh. Y eso es lo que empezó a funcionar en Uruguay a partir de ese momento.